Bueno, buen día iglesia, ¿cómo están? Bien, qué bueno. Bueno, gracias por la oración. Siempre es grato que oren por uno, pero es tan especial cuando oran por un hijo y por nuestra familia. Así que desde ya agradecemos con mi esposa Mane las oraciones. Gracias por los abrazos, gracias por regalonearnos. Eh, Sabemos que un niño crezca en esta iglesia es especial. Tiene una característica nuestra congregación de apapachar y de regalonear a los niños. Así que estamos felices con que nuestro hijo o hija corra por ahí y lo tomen en brazos y jueguen con él o ella. No sabemos todavía el sexo. El médico dijo que estaba muy bien, pero vio como un huesito que se estaba desarrollando y dijo, podríamos decir, pero no asegurar, que va a ser hombre, pero no es algo que se pueda confirmar. No da para compararle la camiseta de Colo-Colo todavía no. Sí, pues, adoctrinarlo desde el primer día. El mejor equipo sabemos cuál es, ¿cierto? Nadie de la Católica, la Chile, no sé. ¿Cierto? ¿Cierto, no? Así que muy contentos con nuestro hijo o hija. Yo la última vez que me tocó estar acá adelante les comentaba que el Señor, bajo todas circunstancias, momentos difíciles de reflexión, tiene un propósito tan grande y tan glorioso y se puede manifestar de diferentes formas. Nosotros supimos esta noticia unos pocos días antes de recordar el fallecimiento de mi padre, y también para mi madre fue súper especial estar o recordar 2 años del fallecimiento de mi padre, pero contarles nosotros que venía un hijo o hija en camino, así que ella estaba súper contenta. Sabe que en este lugar va a ser muy regaloneado, así que lo agradecemos desde ya. Sabemos que Dios es misericordioso y tiene planes tan grandes que nosotros a veces en el corto plazo no los vemos, pero a largo plazo nos damos cuenta que Dios siempre termina teniendo la razón. Así que amén por eso. Si alguien me trae un vasito con agua, se lo agradecería mucho. Quiero invitarles hoy a hablar del Antiguo Testamento. Ustedes saben, a mí me gusta mucho hablar del Antiguo Testamento, me gusta leerlo, porque hay muchas cosas que pasaron hace tanto tiempo, que hoy tienen mucho significado para nosotros, porque sigue pasando lo mismo. En muchas situaciones, en las familias, en los gobiernos, en los modos de creer en Dios, etc. Y yo le he comentado últimamente acerca del rey David, muchas gracias Miguel, del rey David, de cómo él había pecado, pero una vez que él pidió perdón a Dios, Dios lo perdonó, se olvidó de todos esos pecados. Luego nació su hijo Salomón. Salomón fue coronado rey una vez que David había fallecido, y Dios, muy contento con Salomón, tiene su primer encuentro con él y le dice: hijo, ¿qué quieres? Y Salomón le dice: sabiduría. Dios se glorificó, se sintió tan contento porque Salomón había pedido solamente sabiduría, que además le dio prosperidad. Un gobierno de Salomón en tiempos de paz, de alegrías, de concretar proyectos. Fue un gobierno de concretar proyectos. Y todo esto en tiempos de paz. Luego Salomón, vamos a ver lo que pasa, pasó por lo que todos pasamos, pasó por sus recaídas. Todos en algún momento tenemos ese momento de debilidad, en donde de pronto le damos la espalda a Dios, pero sin embargo, Dios, en medio de todo ese proceso, a pesar de que nosotros podemos ser desleales con Dios, Dios permanece allí. Puede permanecer incluso en silencio, escuchando, mirando, reflexionando, planeando lo que va a hacer con nuestra vida, pero está allí, está allí. A su tiempo,
Dios muestra su gran obra. Y yo quiero comentarles hoy acerca de estas dos palabras, de dividir y de restaurar. Nuestras familias pueden estar divididas, nuestra iglesia a nivel mundial puede estar dividida, nuestro país puede estar dividido, etc. Manifestamos y vivimos divisiones todos los días. Sin embargo, hay algo sobrenatural, que es la restauración, la reunificación. Ese momento en donde nos damos las manos, nos abrazamos, nos pedimos perdón y hacemos la paz. Y en eso se manifiesta Cristo. El ministerio de Jesucristo es un ministerio de reconciliación. Él viene a hacer la paz. ¿Por qué? Porque Él antiguamente se le ha llamado el príncipe de paz. Él hace la paz en todo momento de conflicto. Cuando yo estoy enojado con alguna actitud de mi jefe, o molesto con alguna actitud de alguien de mi familia, o cuando tengo problemas económicos en mi familia y surgen los problemas. Es que yo te presté plata, no me la devolviste, etc. ¿Cierto? Así, a todos nos ha pasado eso y tenemos esas pequeñas disputas que a veces son tan grandes que nos terminan dividiendo y apartando a algunos de por vida. Pero lo sobrenatural que hace Cristo es la restauración, la reunificación. Su ministerio es un ministerio de reconciliación. Así que de eso quisiera comentarles hoy. Esta palabra está concentrada mayoritariamente en la primera carta de Reyes, entre los capítulos 4 y 12. Obviamente, no vamos a leerlos, ¿sí? Por tiempo, pero yo voy a hacer un relato, un micro relato de lo que pasa en toda esta situación. Así que vamos a ver cómo sale. ¿Se imaginan ustedes? Yo pensaba, si nuestra iglesia había abundante, hubiesen sido personajes principales de toda esta historia que yo voy a relatarles. ¿Quién sería quién? ¿Cómo nos comportaríamos nosotros? Estamos hablando, ya David murió, Salomón ascendió al trono, tuvo su primer encuentro con Dios, Salomón le pidió sabiduría a Dios y Dios le da sabiduría, le da prosperidad, por sobre todo le da prosperidad. Y dice la Biblia que habían tiempos donde el pueblo vivía de buena manera. El pueblo de Israel se dividía en 12 tribus. Y estas 12 tribus, tanto Judá como Israel, que son las representantes de las 12 tribus, vivían de buena manera, dice la palabra. Fíjense en el capítulo 4, 20, dice: Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Judá e Israel vivían seguros. Eran tiempos de paz. Yo me lo imagino a los judíos, como son buenos para la fiesta, festejando, riéndose, bailando, comiendo juntos, haciendo un asadito, tomándose algo juntos, conviviendo. Me imaginaba, no sé, a las fiestas que se hacían acá para el Año Nuevo. Me imaginaba a Oliver, me imaginaba a Rodrigo, a Walter con la guitarra, todos tocando algún instrumento, bailando. Me imaginaba a Hernán allí bailando, como cuando baila como judío, etc. Una gran situación, pero celebrando. Eran tiempos de paz. Eran tiempos de alegría, había prosperidad, había mucho que comer, mucho que tomar, mucho que celebrar, etc. Era un buen tiempo en el gobierno de Salomón. Hasta que un día aparece Salomón, supongamos Agustín. Entonces Agustín llega y dice: ¿cómo la están pasándola? Y todos: bien, la estamos pasando súper bien. No escuché, ¿cómo la están pasándola? Bien, sigamos bailando, comiendo. Y decir: paren un poco, nos vamos a poner serios. ¿Por qué? Porque tenemos un gran desafío que cumplir, decía Salomón. Este desafío es el desafío que Dios
dejo en las manos de mi Padre, pero que se va a concluir en este gobierno. ¿Cuál es? La construcción del templo de Jerusalén. Así que paren la jarana, chicoteen los caracoles de 7 o chaito, de 7 o chaito, quién está dispuesto y disponible, etcétera. Y todo el pueblo, no, pero Agustín, Salomón, ¿cómo? Sí, sigamos celebrando un poquito más, somos un pueblo tan alegre, dejemos para un tiempo más. Salomón dijo, no, tiene que ser ahora. En este gobierno, en este tiempo de paz, tiene que construirse el templo de Jerusalén. El pueblo, no, pero ¿cómo es posible? Sigamos en la fiesta, sigamos pasándola bien. Bueno, pasó que Salomón decidió, como el pueblo quería seguir en la jarana, como quería seguir en la fiesta, decidió lo siguiente. Tomó una medida fácil. Dice, y el rey Salomón decretó leva en todo Israel. Y la leva fue de 30.000 hombres. Está en 1 Reyes 5:13. ¿Qué es la leva? ¿Qué es la leva? Quizás alguien que pasó por el servicio militar o que conoce desde adentro el mundo militar, quizás habrá escuchado este término. ¿Qué es la leva? La leva es un servicio obligatorio que tú tienes que cumplir para servir a tu país. Hoy podría ser algo similar al servicio militar para los hombres. Usted cumple 18 años, si no va a estudiar, vaya a hacer el servicio militar. Obligatoriamente usted tiene que servir al país. Eso era la leva. Entonces Salomón dijo, ustedes quieren seguir la jarana, eso no es posible, así que decretamos el sistema de leva. ¿En qué consiste? 30.000 hombres, varones, obligados desde mañana, se van allá al Líbano a recoger madera. ¿Por qué? ¿Por qué al Líbano a recoger madera? ¿Qué quiere ir a recoger? El cedro. En el Líbano estaba un gobernador que se llamaba Hiram. Este gobernador había sido muy, pero muy amigo del padre de Salomón, David. Y Hiram tenía muy buenas amigas con David. Entonces supo que Salomón había ascendido al poder y le preguntó, Salomón, ¿qué te gustaría? ¿Cómo te puedo ayudar? Y Salomón dijo, queremos materiales para construir nuestro templo de Jerusalén. ¿Qué necesitamos? Lo que tú nos puedas dar. Pero yo te puedo dar cedro. Así que trae tu gente, que vengan a buscar todo lo que tengan y que se la lleven a Jerusalén para construir el templo de Jerusalén. Perfecto, dijo Salomón, decretamos el sistema de leva, 30.000 hombres, desde mañana a trabajar, calladitos, se van al Líbano, porque eso es lo que tenemos que hacer, y me traen la madera y construimos ese templo. ¿Cómo lo hizo? Dividió en 3 grupos, 10.000, 10.000 y 10.000. 10.000 hombres viajaban un mes, estaban un mes trabajando, tempranito de la mañana hasta la noche, y después descansaban 2 meses. Y después se iba al segundo grupo, trabajaba un mes, descansaba 2 meses, un mes, 2 meses. Es como un poco como trabajan los mineros hoy en día, ¿no? Que trabajan 14 días, vuelven a Santiago o a su ciudad, etc. Bueno, pasó que paró la fiesta, comenzamos a trabajar, pues por un bien común. El bien común era construir el templo de Jerusalén, en donde iba a morar y donde iba a vivir Dios en medio nuestro. ¿Qué pasó? Todo ok, ya vamos, Salomón nos ha ordenado a ir, vamos. Se fueron cantando, grande y fuerte es nuestro Dios, celebrando igual a Dios, trabajando para Él, pero en medio de ellos había un hombre que no iba tan contento, Y este hombre encontraba abusivo lo que estaba haciendo Salomón con ellos. Esto no me gusta, igual lo voy a hacer, ya lo voy a hacer porque es mi gobernante, pero creo que es injusto. Este hombre se llamaba Jeroboam. Jeroboam era como un sindicalista, era como un dirigente de sindicato. Decía, esta cuestión que está haciendo Salomón con nosotros es injusta porque nosotros estamos en la fiesta, felices, nuestro país está en paz y nos hace trabajar. Un mes fuera de nuestra casa, ¿por qué nos hace trabajar? ¿Por qué nos esclaviza de esta forma? Bueno, Jeroboam
muy angustiado, criticando la situación, igual trabajaba, iba al Líbano, volvía, etcétera, etcétera. Y un día, en estos viajes que hacía Jeroboam, criticándolo todo, pero igual haciendo la pega, se le aparece un profeta del Señor. Y este profeta le dice: Jeroboam, conozco tu corazón y tienes que saber que de aquí a un par de años más, tú, Jeroboam, te vas a quedar con 10 de las 12 tribus de Israel. Vas a tener lo que ando buscando, poder. Pero eso va a ser de aquí a un par de años más, una vez que muera Salomón. ¿Qué pasó con Jeroboam? No quería de aquí a un par de años más. Es como cuando sabemos que viene algo en camino y Dios tiene algo grande para nuestras vidas, pero lo queremos ahora. Y creo todas las condiciones para que sea ahora, porque lo quiero ahora, porque lo necesito ahora. Hoy estoy endeudado, así que necesito ahora el dinero. Hoy, no en un mes más, no tengo que esperar, no, lo quiero ahora. Pero Dios tenía un plan mayor, tenía que esperar para conseguir estas 10 tribus de Israel. ¿Qué hizo Jeroboam? Creó un movimiento social, una rebelión en el pueblo judío. Dijo: chiquillos, muchachos, ¿no les parece injusto lo que está haciendo Salomón con nosotros? Esclavizándonos, nos manda lejos, caminando al Líbano a buscar madera. Un mes, eso es demasiado. Entonces, algunas personas prendieron, dijeron: Jeroboam, tienes razón, te apoyamos, dinos, ¿qué debemos hacer? Hay que crear una rebelión contra Salomón, dijo Jeroboam. ¡Wow! Fueron, intentaron hacer una rebelión, no les resultó. Salomón los descubre y los termina expulsando. Un exiliado político. Fuera, adiós. No te quiero acá en mi tierra. No serviste. Fuiste mi siervo, pero intentaste sabotearme, así que Jeroboam, te fuiste lejos y lo mandó para Egipto. Ok. Jeroboam se fue lejos. Pasados los años, logran construir el templo de Jerusalén y Salomón ora a Dios: Señor, ven a vivir con nosotros, desciende tu poder, desciende tu sabiduría en medio de nuestro pueblo. Lo invitó con mucho amor, con mucho respeto a que viviera entre ellos. En esta situación, Salomón le dice: y si alguna vez, en ese caso, si alguna vez nosotros pecamos como pueblo, te pido que tú permitas que nos arrepintamos y que de ese arrepentimiento tú nos puedas perdonar. 4 o 5 veces hizo el mismo ejercicio Salomón con Dios, en esa oración que le hace de invitación. Terminada la oración, desciende la presencia de Dios como un fuego y entra a vivir en el templo de Jerusalén. Inunda cada esquina del templo de Jerusalén. Nada podía ingresar. Los sacerdotes, los levitas alababan al Señor. La presencia de Dios estaba con ellos. ¡Qué poderoso! Y acá está el segundo pacto o el segundo encuentro que tiene Dios con Salomón. Le dice: Salomón, yo te di sabiduría, muy feliz porque tú me la pediste. Perfecto. Segundo encuentro: ahora sí, te voy a advertir lo siguiente. Yo voy a venir a vivir con ustedes. Yo voy a morar acá porque ustedes son mi pueblo escogido. Sin embargo, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvias, para que haya sequía, si yo provoco una sequía en este pueblo, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Si se humillare mi pueblo, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra, traeré lluvia nuevamente. Es decir, hay momentos en donde nosotros pasamos por dificultades, ya sea económica, de relación, estoy peleado con alguien, y pensamos que Dios no está. Sí está Dios, sí está. Hay momentos en donde Él va a cerrar los cielos para que no caiga lluvia. Hay momentos que puede haber sequía. Ahora, todo esto es provocado no más que por el pecado de cada uno de nosotros. Hay momentos donde la cosa se pone en cuesta arriba, pero Dios sigue allí. Y dice: ¿qué es lo que tienes que hacer, Salomón?
tienes que humillarte, tienes que orar, tienes que buscar mi rostro. Búscame, porque no creas que yo no estoy. Hermano, si usted está pasando por un momento de aflicción o de alegría, búsquelo, busque su rostro. Conviértase de sus malos caminos, salga de donde anda, cambie el grupo de amigos, salga del grupo de WhatsApp, etc. Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré tus pecados y sanaré tu tierra. Simplemente, hijo Salomón, hijos, hijas de vida abundante, busquen su rostro, oren, humíllense ante Dios. El humillarse no es un acto de degradarse a uno mismo, no, es reconocer que por sobre todas las cosas está gobernando Dios. ¿Amén? Así que hermanos, hay algo simple. Si usted está pasando por un momento difícil, complicado, ya sea familiar, en el trabajo, económico, político, ¿qué tienes que hacer? Humillarte, orar, buscar el rostro de Dios. Entonces Dios vendrá, ya abrirá los cielos y caerá una lluvia fresca en tu vida. El Espíritu Santo puede ser derramado en tu vida, donde corran estos ríos de agua viva que habla Cristo. Bien, perfecto. Salomón termina de construir el templo, viene a morar Dios con ellos, le advierte, Salomón, si te equivocas, tienes que buscar mi rostro. Yo sé, intuyo, yo creo que Dios sabía esto. Pero Dios le dijo, si te equivocas, si pecas, busca mi rostro. Sal de los caminos donde andas. Humíllate, ora, y yo vendré a ti. Pero eso es lo que tienes que hacer. ¿Ok? Salomón perfecto, viene a orar con nosotros. ¿Y qué hicieron los judíos? Jarana, fiesta. 7 días, las enramadas, perfecto, celebrando a nuestro Señor, todos cantando, etcétera, etcétera. Hasta ahí, todo bien. ¿Qué pasó? Viene ahora el rol del hombre. ¿Qué es lo que hace el hombre? ¿Qué es lo que hizo Salomón? Y anímense conmigo a leer Primera de Reyes, capítulo 11. Les recuerdo que esto está entre el capítulo 4 y el capítulo 12 de Primera de Reyes. Es un gran libro, entretenido, tiene muchas cosas que les pueden interesar, que pueden aprender, y se ve cómo nuestro Dios se mueve en todo tipo de situaciones. Entonces, en el relato, Salomón necesita construir su templo, crea el sistema de levas para que todos los hombres vayan a trabajar, entre ellos Jeroboam, que fue disgustado. Jeroboam intentó hacer una especie de independencia, como lo está haciendo Cataluña. Intentó realizar un golpe de Estado, no le resultó, fue exiliado, se fue a Egipto y Salomón termina el templo de Jerusalén, logra construirlo, viene a vivir Dios entre ellos y Dios le advierte, Salomón, yo voy a estar contigo, sin embargo, si te equivocas, busca mi rostro. Y Salomón, adivinen, como todos nosotros, se equivocó, metió la pata hasta el fondo. Capítulo 11 de Primera de Reyes dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, que era la mujer con la que él estaba casado inicialmente, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no lleguéis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Es decir, 1000 mujeres. ¿Se imaginan esa situación? Es algo loco, ¿no? Es inimaginable. Yo he escuchado que, por ejemplo, en Arabia Saudita, los jeques pueden tener incluso 4 mujeres, pero a cada mujer debe decir, si a una mujer le regala un Ferrari,
a las 4 tiene que ser por igual. Y eso obedece a un principio, que obviamente una esposa le podría decir, oye, ¿y por qué le regalaste eso a ella y a mí no? Entonces podrían entrar los conflictos. Y para los jeques, manejar los conflictos dentro de la esposa es dificilísimo. Imagínense 700 esposas y 300 concubinas, cada una pidiéndole algo diferente a Salomón, que lo tenía todo, Entonces, Salomón cayó en hacerle altares a los dioses de cada una de ellas. ¿Qué pasó con Salomón? Se olvidó de Dios. Y Dios le había dicho, Salomón, si tú te apartas de mí, yo voy a dejar este templo y lo voy a derribar, porque tú empezarías a adorar y a honrar a otros dioses. ¿Qué pasó? Justamente lo que Dios había anticipado. Si llegas a pecar, Salomón, si llegas a pecar, tú y tu pueblo, ¿qué tienen que hacer? Busquen mi rostro, humíllense, oren, estén en mi presencia. Entonces, Salomón un día fallece y deja en el trono a su hijo. Este hijo de Salomón se llamaba Roboam. Roboam era un muchacho, así como Benja era un muchacho, Roboam con mucha onda, y Benja viene a gobernar, imagínense este nuevo reino de Israel. Llegan las noticias por todo el Medio Oriente que Salomón había fallecido y ahora estaba en el trono Roboam. Y estas noticias llegan a un antiguo conocido. ¿Quién es este antiguo conocido? Jeroboam. Jeroboam, que estaba en Egipto, que había sido expulsado porque intentó hacer un golpe de estado a Salomón, había sido exiliado y ahora Jeroboam decide volver a ver qué pasa, a ver qué puedo hacer. Entonces llega a Jerusalén, se enfrenta a Roboam, él dice, Roboam, hay algo que tú tienes que hacer que tu padre no solucionó, que era el fuerte trabajo forzoso que ejercía sobre los obreros. Así que te pido, Roboam, que tú puedas disminuir esta carga laboral que tienen los obreros. Roboam escuchó atentamente a Jeroboam y Roboam primero consultó a los ancianos, quienes habían sido los consejeros de Salomón, y le pregunta, ¿qué debo hacer? Entonces los ancianos le dicen, atiende a sus palabras, escúchalo. No le gustó mucho a eso a Roboam. ¿Le ha pasado a usted que da un consejo y la persona que está escuchando ese consejo no le gusta mucho lo que usted está diciendo? Y es como la cara que empieza a poner y es como, oh, mejor, quédate calladito mejor. Voy a ir por otros. ¿Qué hizo Benjamín? Fue donde los suyos, Roboam. Fue a preguntarle a sus colegas. Entonces le preguntó a Matías, a Agustín. Y los muchachos le decían, ¿qué tienes que hacer, Roboam? ¿Sabes lo que tienes que hacer? No le disminuyen la carga laboral. Auméntaselas, duplícalas, triplícaselas. Auméntale el trabajo. Eso es lo que tienes que hacer. Y esa idea le gustó a Roboam. Le gustó. Entonces, le ha pasado que a veces uno quiere escuchar, pide un consejo, oye, ayúdame en esto, ora por mí en esto, ¿qué podría hacer? Y básicamente lo que uno quiere hacer es escuchar lo que uno quiere escuchar. Y eso fue lo que hizo Roboam. ¿Qué quería escuchar? Quería que alguien le dijera que había que aumentar la carga laboral. Y eso fue lo que hizo. Ignoró el consejo de los ancianos. Roboam le dice que va a aumentar la carga laboral a los obreros, cosa que aquí no le gustó a Jeroboam. Dijo, para la cosa. Jeroboam tomó a su gente y dijo, Roboam va a aumentar la carga laboral del pueblo. El sistema de levas va a ser aumentado. Por lo tanto, el pueblo se levantó y decidieron, 10 tribus, 10 de las 12 tribus decidieron separarse, independizarse. Adiós con Roboam. Y acá se viene a separar el pueblo. Les explico básicamente el mapita o la investigación que yo pude hacer. Lo que está en azul, eso es lo que hoy se conoce como Medio Oriente, por ahí estaría Palestina,
Siria, Israel, Irak, etc. Lo que está en azul era el reino de David. Todo eso era el reino de David, una gran extensión. Y eso también había heredado Salomón. Mucho, pero mucho terreno. ¿Qué pasó? Lo amarillo corresponde al reino del norte, después de la división. Jeroboam tomó 10 tribus y se fue a vivir al norte. Este reino del norte se llamó Israel. Y el reino del sur se llamó Judá. El reino del sur solamente tenía 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. En este reino del sur vivió Roboam. Entonces, Israel, que había sido una gran nación, se dividió en 2 y además perdió territorio. Todo lo que está en azul, en el segundo mapa, es todo lo que se perdió. Solamente el amarillo vino a vivir Jeroboam y en lo rojo se quedó viviendo Roboam. Una nación próspera, una nación que había crecido mucho, termina dividiéndose en 2. ¿Por qué? Por el pecado del hombre. Dios, hermanos, puede tener un gran propósito con tu vida. Increíble, increíble, increíble. Grandes bendiciones. Está allí. Sin embargo, nuestro pecado, nuestra codicia, nuestro egoísmo, el no querer escuchar, nos termina dividiendo. Quitando promesas, quitando territorio, separando las cosas. Se dice que Jeroboam y Roboam, los 2 reyes de Israel en la parte norte y de Judá en la parte sur, estaban en constante guerra. Todos los días, guerras. Algo inusual en Israel, porque con Salomón estuvieron cerca de 40 años de paz. Es decir, niños que crecieron en el gobierno de Salomón, que tenían 35 años, no conocían lo que era una guerra. Hombres de 35, 30 años comenzaron en este proceso a conocer lo que es la guerra, un constante conflicto. Y eso es lo que pasa a veces en nuestra familia, en nuestro mundo político, en nuestra iglesia. Quizás un momento de paz y por el pecado del hombre comienza a haber rencillas, divisiones. ¿Quién tiene la razón? Nadie tiene la razón, hermanos, nadie tiene la razón, solamente Dios. No hay ni los de acá ni los de allá. Ambos se están equivocando en algo. Ambas partes se están equivocando en algo. Dios es el único que tiene la razón. Y Dios es quien puede hacer una gran obra. Entonces, básicamente, el relato fue Salomón, un gran rey, tiempo de paz, construye el templo de Jerusalén, donde Dios viene a vivir. Jeroboam, este que no quería trabajar, sentía que el sistema era abusivo, vuelve una vez que muere Salomón y crea una revolución independentista y dice, muchachos, hay que irnos de acá. Este rey Roboam no nos representa, así que tomemos las 10 tribus y nos vamos. Y crearon la división. Lo amarillo es Israel, lo rojo es Judá. 2 reinos. Posteriormente, Jeroboam, el reino del norte, terminó siendo esclavizado por lo que hoy se conoce Siria. En ese entonces, los asirios. Ellos terminaron derribando este pueblo. Lo amarillo desapareció. Prácticamente ya no eran nada, pero nada le pertenecía a Israel. Todo pertenecía a otras colonias. ¿Por qué? Porque Jeroboam fue el único de los 2 reyes que se dedicó a levantar altares a otros dioses. Él y la sucesión, cerca de 18, 19 reyes, se dedicaron a adorar a otros dioses. ¿Y qué le había dicho Dios a Salomón? Si tú adoras a otros dioses, yo voy a abandonarte. Tengo que deshacerme de ti. Entonces, el único que siguió un poco el camino fue Roboam, que cada ciertos 2 generaciones de reyes, uno salía bueno y volvía a encontrarse con Dios. Bien, la división. Yo sé que esto es un poco extraño, pero espero haberme explicado de la mejor manera. Cualquier duda,
conversamos afuera. Explicar esto a tal cantidad de años, tal cantidad de capítulos, no es sencillo, pero espero que haya quedado de la mejor manera explicado. Bien, ¿cuál es la reflexión en todo esto? ¿A qué voy? Más que un punto histórico, más que hablar de quién se quedó con qué pasó en el camino, hay varias cosas que el Antiguo Testamento nos enseña. Comenzamos entonces con el ministerio de la reconciliación. Fíjense en esto. Antes de ir con eso, hay un versículo que habla del profeta Isaías. Isaías, después de haber ocurrido estas divisiones, cerca de 250 años después, aparece Isaías. E Isaías recuerda esta división que pasó. E Isaías, en el capítulo 7, 17, si que alguien lo quiere apuntar, Isaías 7, 17, recuerda este episodio de la división y dice: la división es el peor desastre de la historia. Lo peor que nos pudo haber pasado a nuestra nación fue la división. La división. Muchas veces las iglesias se dividen. Lo vemos en nuestra sociedad. Y creo que es lo peor que nos puede pasar. Lo peor que nos puede pasar. El peor mal. ¿Por qué? Porque otras naciones comenzaron a avasallar a Israel. Comenzaron a reírse, a burlarse de ellos. ¿Por qué? Porque estaban divididos. Y Isaías, profeta Isaías 7:17, lo recuerda así. Esto fue lo peor que nos pudo haber pasado, la división. Entonces, la división provocada por el pecado del hombre tiene una solución. Recuerdan que Dios le había dicho a Salomón: Salomón, si tú llegas a pecar, ¿qué tienes que hacer? Humillarte. Tienes que orar. Tienes que buscar mi rostro. Y yo te voy a perdonar. Y yo te voy a perdonar. ¿Qué fue o cuál fue la reflexión final de Salomón? Se dice que escribió el libro de Eclesiastés. Y en este libro, él ya anciano dice: vanidad de vanidades. Comienza muy existencialista. ¿Qué sentido tiene trabajar? Si finalmente todo lo que uno trabaja, un hijo, se lo puede desperdiciar fácilmente. Entonces termina Salomón el libro de Eclesiastés diciendo y concluyendo: ¿cuál es el propósito del hombre? ¿Cuál es el sentido de la vida del hombre? Ese sentido es temer a Dios. Es lo único que puede hacer el hombre y que valga la pena. Temer a Dios. ¿Eso significa tenerle miedo? No. Significa considerarlo, humillarse ante Dios. Significa buscar su rostro. Significa orar. ¿Cuál es la única reflexión que me queda? Dice Salomón al final de sus días. Un hombre sabio, conocido por su sabiduría en todo el mundo. Venía en nombre de China, de Oriente, a los pies de Salomón, a escuchar sus consejos. ¿Y cuál es su reflexión final? Lo más importante, iglesia, es temer a Dios. Es lo único que nos queda. Lo único que nos queda al final y al cabo es temer a Dios. Honrarlo, orar, humillarse, buscar, leer su palabra, conocerlo más. Eso es temer a Dios. Tener una vida enfocada en Cristo. Bueno, pasaron los años, Isaías dijo: esto fue lo peor que nos pudo haber pasado. El pueblo pasa por un momento de mucho silencio. Ya el norte había sido invadido, avasallado. El sur fue invadido por Babilonia, después la actual Irak o Arabia Saudita. Destruyen el templo de Jerusalén que había construido Salomón y Jeroboam con tanto esfuerzo. Lo destruyen. Pasan los años, intentan reconstruir el templo. Muchos años de silencio y aparece esta obra maravillosa de redención que está en la mano de Jesucristo. Y esto es lo que quiero que me acompañen en la lectura. ¿Cuál es el mayor ministerio de reconciliación? Dice Pablo, el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es lo que hace Cristo con nuestras vidas? Reconciliarnos. ¿Reconciliarnos con quién? ¿Acaso yo estaba peleado con alguien? Sí, lo estuvimos peleados con Dios.
¿Y Dios acaso puede estar cercano al pecado? No. Fíjense lo que dice Romanos. Por cuanto los designios de la carne, o los placeres de la carne, los deseos de la carne, son enemistad con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Es decir, cada vez que nosotros seguimos nuestros impulsos, cuando alguien nos aforra un combo y lo que yo reacciono a hacer es devolvérselo, es seguir mis impulsos de la carne, o cuando me veo un problema y miento, o cuando quiero insultar a alguien poéticamente desde el auto a otro, estimado amigo, no cruce así por favor, ¿cierto? Así lo hacemos en el auto. Nos dejamos guiar por nuestras pasiones. Y estas pasiones pueden estar ligadas a Dios de ninguna manera. Por lo tanto, hay un comienzo. ¿Cuál es? Tú y Dios están separados. Tú, yo, nosotros estamos separados de Dios. Estamos separados. Pero esto es un problema, porque ¿cómo voy a decir que estamos separados de Dios? Es imposible decir aquello, como el pueblo de Israel con Judá, que se separaron y no volvieron a verse las caras nunca más, excepto para pelear. ¿Qué dice Colosenses al respecto? Ya vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿De quién está hablando el texto? De Cristo. Está hablando de Cristo. Cristo es quien nos ha reconciliado en su propio cuerpo. En su propio cuerpo. Él nos ha reconciliado por medio de la muerte, para presentarnos a nosotros, que somos pecadores. Él nos presenta santos frente a Dios. Así que cuando tú creas que tú no eres santo, no, ¿cómo voy a ser santo yo si tanto pecado que he cometido, tanta mentira que he dicho, tantas cosas que he robado, tantas infidelidades que he provocado? ¿Cómo voy a ser santo yo? No me merezco ese título. Sí, lo mereces. ¿Y sabes por qué? Porque Cristo pagó el precio por ti, en la cruz. Y eso merece que tú tengas la mejor impresión de ti. Eso significa tú eres capaz de ser considerado santo, porque así lo ha estimado Dios. Hermano, no pienses que la cantidad de pecado que tú has cometido te puede imposibilitar el paso a Dios. No banalices a Dios. Dios es algo muy superficial hoy en día, muy superficial. Está en manos de legalistas, está en manos de ateos, pasa de uno a otro lado. Pero lo que nos queda es este acto de reconciliación de Cristo, morir por nuestros pecados, pagar en carne por nuestros errores, hacernos santos ante Él y así justificarnos. ¿Podemos ser llamados justos? Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Ustedes pueden decir, no, es que yo no soy justo. Sí lo eres. ¿Por qué? Porque Dios te ha justificado y te ha hecho justo. Eso se llama gracia. ¿No lo merecías? Probablemente no. Pero eso es la gracia, un regalo inmerecido. Por eso puede ser llamado justo y por eso Santiago dice, la oración del justo es poderosa. Y por eso es que cuando usted ora, ora con poder y crea en aquello. ¿Por qué? Porque usted es justo, porque ha sido justificado por Cristo mediante la gracia derramada en sus vidas. ¿Amén? Créalo así. ¿Hay justicia en sus vidas, en nuestras vidas? Sí, lo hay. Podemos obrar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive en nosotros. No, ya no vivo yo, decía Pablo, sino que Cristo vive en mí. El ministerio de reconciliación. De modo que si alguno está en Cristo, dice Corintios, nueva criatura es. Cuando me convertí al cristianismo, me mostraron este pasaje en mi iglesia en la que yo iba. Esto fue sumamente extraño, porque eso significaba que, como dice el versículo, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Hermano, tengo una noticia buena. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron.
Y cuando Dios hablaba a través de Miqueas y decía que Él tomaba el pecado y lo arrojaba al mar, es así, hermano, créalo así. Las cosas viejas pasaron. ¿Eso significa que tenemos que huir de nuestras responsabilidades? No. Tenemos que cumplir nuestras responsabilidades y toda deuda que podamos tener, tenemos que pagarla. Si hay que pedirle perdón a alguien, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque somos criaturas nuevas. Porque nuestro nuevo modo de actuar es pagar nuestras deudas, agradecer a quien haya pagado o regalado algo a mi vida, perdonar a quien tenga que perdonar, pedirle perdón a quien tenga que pedirle perdón. Esa es una nueva criatura. Todas las cosas son hechas de nuevo. Y todo esto proviene de Dios, hermano, no es por nosotros, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación. ¿Estás enojado con alguien? ¿Estás molesto por alguna situación? ¿Sabes lo que te dio Dios? Un ministerio que se llama Ministerio de la Reconciliación. No solamente reconciliarte con aquellas personas que estás peleado, sino reconciliar a las personas del mundo que están peleadas con Dios, reconciliarlas con Dios por medio de la obra de Jesucristo, por medio de la predicación. Cuando se habla de una iglesia que se mueve, una iglesia en movimiento, que va y predica en las calles, eso estamos haciendo, cumpliendo este ministerio, el ministerio de la reconciliación, reconciliando personas que pueden estar tan enojadas con Dios, Lo que tenemos que hacer es reconciliar a esas personas con Dios. ¿Se trata de convencer por medio de sutilezas, palabras? No, se trata de mostrarles el trabajo, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Se trata de predicarles con poder, con justicia, con gracia, acerca de esta nueva vida, que es una vida en Cristo. El pueblo se dividió. Salomón pecó, Roboam pecó, Jeroboam pecó, y así todos los reyes. Y así todo el pueblo pecaba, y así lo hicimos todos nosotros. Pero hermanos, eso ya quedó en el pasado. Y ojo, eso no significa que mañana puedes pecar y pasado mañana pedir perdón. Dios no puede ser burlado. Ojo, porque no se trata ahora, ok, el sistema funciona así, yo peco, pido perdón, me arrepiento y Dios me perdona. Sí, puede funcionar así, pero si es la voluntad de Dios que funciona así. Si ese es el propósito de Dios, que funciona de esa manera. Pero eso no significa que podemos burlar a Dios constantemente. ¿Qué es lo que hizo Jeroboam y Roboam? Burlaron a Dios constantemente. Siendo que Dios les había dicho, si van a pecar, tiene que llegar el momento en que busquen mi rostro, oren a mí, se humillen y yo los voy a perdonar. Quiero que me acompañen por último momento a este versículo. No lo puse porque quiero que abran sus Biblias, que lo busquen allí o en sus celulares. ¿Cuál es la importancia de este versículo? Y para mí, la importancia de tenerlo en la Biblia y leerlo desde allí. Ojalá, si es que es el deseo de tu corazón, poder hacer allí una estrellita o subrayarlo o hacer un monito, porque es un pasaje tan lindo, tan importante y tiene tanto poder, tanta gracia de Dios en estas pocas palabras, pero es tan, tan poderoso. Efesios capítulo 2, versículo 14 al 17. Siempre, hermano, lo más importante va a ser leer la palabra. Acá pueden haber personas que ministren un día domingo, que enseñan, pero la real importancia de todo esto es animarte a que tú leas la Biblia, a entusiasmarte con ella, a que el Espíritu de Dios pueda ofrecer un tiempo en tu vida de calidad, en donde tú entres en comunión con Él. El versículo 14 dice, y esto es tremendo, porque el pueblo está dividido, y en este tiempo de Jesús ya Israel no le pertenece
ni a Babilonia, no le pertenece ni a los persas, no le pertenece ni a los sirios. Han pasado por tantos, ahora le pertenece a Roma. Es decir, gente sin identidad, sin una nación clara, sin gobernantes que sean representativos de ellos. Y ellos lo que querían era que viniera David, una reencarnación de David que venga por favor y que derribe a todos estos romanos, persas, babilonios y que él nos gobierne y volver a ser como antes. ¿Qué es lo que ofrece Dios? No un gobierno militar, sino que un príncipe de paz. Porque Él es nuestra paz, hablando de Cristo, que de ambos pueblos hizo uno. Acá, hablando acerca de los pueblos judíos y gentiles. Los judíos, aún no teniendo una nación clara y límite, siendo gobernados por otros, aún así ellos se segregaban. Nosotros somos judíos, ustedes no. Ustedes no merecen tener a Cristo, decían a los Gálatas. Nosotros somos más importantes porque somos circuncisos. Gálatas insensato, decía Pablo. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Hay una gran pared en tu vida que te separa de otra persona? ¿Que te separa de una forma de pensar? ¿Que te separa ideológicamente, políticamente? Esa barrera puede ser derribada por Cristo. Porque Cristo no viene a separar, viene a unificar, viene a reconciliar. Aboliendo Cristo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, crear en sí mismo de los dos pueblos, de las dos formas de pensar, de las dos formas de ver la vida, de crear de ellos dos uno solo, y un nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Amén? Amén. Esto es glorioso. Cristo trae paz, trae unificación, trae reconciliación, quita toda enemistad. Y vino, 17, y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Por un mismo Espíritu, hermanos, nosotros, los gentiles, los judíos, los árabes, quien quiera que sea, todos tenemos entrada al Padre. Ese camino es Cristo, un camino lleno de esperanza, un camino glorificado en el Espíritu Santo. Termino entonces con estas grandes palabras que se las comenté hace unas semanas del profeta Miqueas, dándonos una misión, dándonos una tarea. El hombre se divide constantemente. Hasta nuestra iglesia, teológicamente, las iglesias evangélicas, protestantes, se dividen. De la Reforma Protestante, que se celebra en 500 años, todos, o más de algunos, tenían una diferente forma de ver la consecuencia de la Reforma. Hasta en eso hay divisiones. Hay divisiones de equipos, de fútbol. Hay divisiones de formas de pensar, de ver la vida. Hay divisiones, lamentablemente, de país, xenofobia o el racismo. O incluso divisiones de sexualidad. Los de allá y los de acá. Y los que están entre medio. Incluso divisiones así. ¿Qué hace Cristo? Reconciliar. ¿Dios puede ser parte del pecado? Claramente no. Claramente no. No estoy diciendo aquello. No estoy diciendo que Dios acepte el pecado. No. Estoy diciendo que Cristo trae reconciliación en la vida del pecador. Así la trajo en la vida de cada uno de nosotros. Miqueas. Él, Iglesia Vida Abundante, te ha declarado lo que es bueno y qué pide de ti, qué pide de nosotros. Solamente hacer justicia, que ames la compasión, en que camines humildemente con tu Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí?
La división es terrible. Isaías dijo, fue lo peor que nos pudo haber pasado. Algún hijo puede decir, la separación de mis padres fue lo peor que me pudo haber pasado. Lo peor, lo peor. Sin embargo, Dios, un Dios de reconciliación, de reunificación, nos dice, solamente les pido una cosa, muchachos, hacer justicia, amen la compasión y caminen humildemente. Que el Señor nos dé su sabiduría, su forma, su estilo de hacer las cosas, su forma sobrenatural de pensar, que nos traiga unión en tiempo de división. Quizás hoy en día no estamos pasando por ese tiempo en nuestra congregación. Es una congregación, gracias a Dios, muy unificada en muchas cosas. Pero puede ser, dice Dios, puede ser que pequemos. Puede ser que pequemos. Y cuando pequemos, busquemos a Dios, busquemos su rostro, oremos, humillémonos ante otro hermano. Consideremos a otro hermano como alguien mayor para ser enaltecidos, dice Cristo. Que la unificación no solamente sea nuestra iglesia, que podamos traer reconciliación nosotros en la sociedad. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Solamente darte gracias, Señor. Porque en ti encontramos tanta sabiduría, encontramos tantos buenos consejos. Queremos ser como Salomón, pedirte sabiduría, Señor, a nuestras vidas. Saber que tú sales a nuestro encuentro, que tú traes reconciliación. Te pido, Señor, por cada disputa que pueda existir en nuestra familia, por disputas con hermanos, con padres, con primos, con tíos o tías, etc. Señor, trae paz a nuestros hogares. Así te lo pido, Señor. Paz en cada uno de nuestros hogares. Que tú reines, Señor, y que tú seas soberano en cada situación. Que tu amor permanezca inalterablemente en nuestra vida, Señor. Te agradecemos, Padre, por la reunificación, por tu gran ministerio de reconciliarnos con Dios. Como decía Salomón, finalmente lo último que nos queda y lo más importante es temer a Dios. Tener un encuentro personal con Él, mirar su rostro, contemplarle, alabar su nombre, glorificar todos sus actos. Gracias, Señor, porque en cada momento podemos encontrarte y podemos encontrar en ti una salida a cualquier dificultad. Gracias, Señor, porque en tiempo de silencio tú permaneces con nosotros. Gracias, Señor, porque en tiempo de sequía, de dolor, de pena, de enojo, de ira, tú estás allí. Tú estás allí. Nos sustentas, Señor, con tu palabra. Tú permaneces en nuestras vidas porque tú eres fiel y así tú lo has decretado. Porque tú no nos abandonas, Señor, porque tú glorificas a tu pueblo, porque tú glorificas a tu Hijo en adversidades, no para la gloria de cada uno de nosotros, sino para glorificar tu nombre. Te alabamos, Señor, y te agradecemos por cada enseñanza, por cada palabra. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Y amén. Gracias, hermanos.